Bueno, pues ahora en el descanso pues me he dado cuenta de que ha habido un pequeño error en esta fórmula, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijarse lo que yo quería hacer. Nosotros quiero calcular fecha de préstamo más número de días menos la fecha actual, ¿vale? El método día desde préstamo lo que me hace, si le paso el new day por parámetro, como vimos antes, pues es el fecha actual, lo que me calcula es la fecha actual, menos el fecha de préstamo, ¿vale? Esto es lo que me hace el día desde préstamo, el método día desde préstamo, ¿vale? Si nos vamos aquí, fijarse que me hace esto, la fecha que me viene por parámetros menos la fecha de devolución, digo, fecha menos de préstamo. Esa sería la fecha de préstamo. Aquí le he puesto mal nombre a la variable. Es la fecha del préstamo menos la fecha de parámetro. Las fechas suelen ser un poco liosas, ¿vale? Aquí lo que hago es eso, fecha de parámetros menos fecha de préstamo. Si la fecha por parámetro es la fecha actual, pues sería fecha actual menos la fecha de préstamo, ¿vale? Esto es lo que me hace el día de préstamo. Y esto es lo que yo quiero. Fecha de préstamo menos la fecha actual más el número de días, ¿vale? Luego, ¿cómo lo soluciono? Pues el número de días tiene que aparecer aquí y le resto días de préstamo, ¿vale? Es decir, le cambio, lo que he hecho es los días de préstamo, pues le cambio el sentido, le cambio el signo, ¿vale? Y ya les tengo dado la vuelta, ¿vale? Esa pequeña apreciación hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Bien, pues vamos ahora con el método de devuelve libro. Vamos aquí a poner esto dentro del comentario. Vamos a subirlo dentro del comentario. Vale. Pues ahora vamos con devuelve libro. ¿Qué tenemos que hacer para devolver un libro? Bueno, para devolver un libro, pues tengo que dar una excepción, el tipo de excepción, que lo tenemos aquí contemplado en mi diseño, de el número de días incorrecto. No, digo, de libro fuera de plazo, ¿vale? Una sección del libro pues fuera de plazo. Para saber si el libro pues está fuera de plazo, pues en devuelve libro pues voy a consultar los días que me quedan por devolver, ¿vale? Cuando hace la devolución, pues yo lo que voy a hacer es ver el número de días que le quedan por devolver. Si ese número que quedan por devolver pues tuviera un valor negativo, ¿vale? Pues entonces es porque está fuera de plazo, ¿vale? ¿Lo veis? Pues bueno, pues entonces yo digo, si días, utilizo el método anterior, días a devolver fuera menor que 0, ¿vale? Entonces, porque está fuera de plazo. Por lo tanto, tendría que lanzar la excepción new, aquí lo tengo, libro fuera de plazo exception. Sería libro fuera de plazo exception. ¿Vale? Y bueno, y podemos pasarle por parámetros los días a devolver. Vamos a calcularlo en una variable para no calcular las cosas dos veces. Días de igual a días a devolver. Y ahora, si días de
es menor que 0, lanzo la sesión, día, y le paso esto como información al usuario, ¿vale? Se lo voy a pasar en positivo, ¿vale? Le voy a cambiar el signo para utilizarlo como mensaje de se ha excedido tantos días, ¿vale? Para que sean los días excedidos. Vale, le doy esa información y bueno, y no voy a abortar la ejecución de mi programa, sino que sencillamente pues voy a hacer que aparezca que sea una sesión de manera informativa, ¿vale? Como quiero que sea informativa, pues la voy a tratar con un try y un catch. La voy a tratar con try y catch. Encerramos esto entre un try, catch, libro fuera de plazo, exception, ¿vale? Y ahora, bueno, pues vamos a mostrarla. Punto get message, ¿vale? Bueno, sería la forma de tratarlo. Bueno, tengo que crear la sesión libro fuera de plazo exception, ¿vale? Puedo dar aquí, me parece que esto me lo crea, que me crea la clase. Finish. Me creo la clase de la sesión y ahora pues vamos a crearle un atributo private int n días excedido x. Lo inicializo con el método constructor public libro fuera de plazo exception y le voy a pasar int n días, los números de días que me he excedido, y ahora this n días es igual a n días, ¿vale? Bueno, las clases del tratamiento de las excepciones pues son así de aburridas, ¿eh? Siempre son igual. Os aprendéis la estructura y bueno, y ya os sirve para cualquier tipo de sesión. Y ahora sobrescribo el método getMessage, ¿vale? Y devuelvo se ha excedido vamos a poner en días x días. ¿Vale? La excepción a la hora de ese programa no hay una manera de agruparla toda para no tener que hacer una clase para dos. Sí, se podrían agrupar también. ¿Vale? Sería, pero bueno. Los proyectos, bueno, pues están también para eso. Pero bueno, tú puedes también agruparlas si tú quieres utilizar por el hecho de estar relacionadas, incluso tú puedes hacer una jerarquía también de secciones. Las puedes agrupar, lo que pasa es que, claro, eso la podría diferenciar por parámetros, en función de un parámetro que tú le generes. Se podría también hacer, ¿vale? Pero bueno, esto así es más elegante. Incluso más elegante si establecemos nuestra propia estructura jerárquica de sesiones. ¿Vale? Pero bueno, esto lo que normalmente se suele hacer es, dentro de este paquete, ¿vale? Se puede crear un paquete con todas las excepciones, ¿vale? Eso también se puede hacer. Pero suele ser así, vamos a ver. Tú ten en cuenta que normalmente este tipo de programación se utiliza para software de gestión de empresas. Que esto lo hacen pues equipos de programadores, que esto normalmente una aplicación no lo hace una persona.
sino que lo hace un equipo de personas, ¿vale? Entonces, pues, el hecho de tener muchas clases, más que malo, es bueno, porque pues, es de repartir mejor el trabajo entre todos los empleados de la empresa, entre todos los programadores, y además queda más modular, ¿vale? Es decir, que por crear clases no escatima, ¿vale? En este momento. Porque en los programas reales, pues lo que tenemos son eso, muchas clases, porque lo hacen equipos de muchos programadores. Yo me acuerdo cuando yo estuve en un proyecto hace un montón de tiempo, en una empresa privada, y éramos un equipo, me parece que eran de 40, el proyecto, yo estaba en el proyecto Júpiter, que era la aplicación que lleva la contabilidad presupuestaria de gastos de la Junta, de Hacienda, trabajamos para Hacienda, y ese programa es solamente el de los gastos, el de los ingresos era otro proyecto distinto. Pues el de gastos éramos, me parece que eran unos 40 programadores los que estábamos allí metidos. Como que es una plantilla inmensa. ¿Qué pasa? Que con 40 programadores, como tú no establezcas una metodología a la hora de programar, pues te puede volver loco, ¿vale? Entonces, pues ahí, pues cada vez que tú creabas una nueva funcionalidad a tu aplicación, pues tenías que documentarla bien, crear lo que se llama un escenario y crear una serie de clases, por decirlo de alguna manera, de diferentes capas, que eso lo explicará Enrique en el año que viene, cuando explique el modelo vista controlador, ¿vale? Es una forma de agrupar los programas por diferentes capas, ¿vale? Para poder administrar bien las cosas, las clases. Entonces, por eso te digo de que en el tema de las excepciones, pues suele haber un paquete con todas las excepciones, de manera que no es un inconveniente tener tú muchas excepciones, sino que tú vas a llegar nuevo al proyecto, te van a encargar, por ejemplo, crear la devolución de los libros, por ejemplo, de una biblioteca, y entonces tú sabes que en tal carpeta pues vas a crear una clase de excepción que va a ser la sesión que va a surgir del escenario que te han encomendado a ti hacer, ¿vale? Y eso es más fácil que el tener una única clase con todas las excepciones y ahora tú ponerte a modificar el código de esa clase que es común a todas las excepciones y a su vez común a un montón de programadores que estarían toqueteándola, ¿vale? Si cada uno se dedica a hacer una parte diferente de su aplicación. No sé si me explico, ¿vale? Que es verdad que ahora te puede parecer engorroso el crear tú numerosas clases, pero es que esto no está pensado para ser programado por un único programador, sino que es un lenguaje que está pensado para ser utilizado por muchos programadores haciendo una misma aplicación, ¿vale? Ese es el sentido que tiene. Yo comprendo que es un coñazo los ejercicios, hace muchas clases, muchas sesiones, pero es que esto está pensado precisamente para esto, ¿vale? Es el sentido que tiene. De hecho, de lo que se trata en esta parte del tema, te lo digo y hago hincapié porque es importantísimo, porque es la filosofía de esta nueva parte, del tema 4 y del tema 5. Nosotros hasta el tema 3 lo que teníamos era un único método, el método main, que nosotros cogíamos y lo engordábamos mucho haciendo programas complejos. Ahora, con la orientación a objetos, eso era una programación con una filosofía estructurada, no orientada a objetos. En la orientación a objetos recobra más protagonismo lo que son las estructuras, ¿vale? Lo que se trata es de crear muchas estructuras, como veis aquí, de manera que aquí lo verdaderamente difícil es obtener el diagrama UML. Si una vez que tú tienes el diagrama UML, ya la programación se vuelve en algo mecánico, más o menos mecánico, porque tiene un montón de métodos y cada método pues con un código que es relativamente corto, ¿vale? Si no, echarle un vistazo al ejercicio que estoy haciendo con el otro turno, no está terminado todavía el ejercicio 5, que es el ejercicio de los ordenadores, de los computadores. En el boletín, bueno, pues aquí os doy, vamos a irnos aquí al boletín. Lo digo porque pues, es interesante, porque es un programa, es un ejercicio que parece muy complejo, pero bueno,
hay que hacer, bueno, pues esto. Este sería el diagrama UML, un diagrama complejo, pero luego cuando te pones a hacerlo, te das cuenta que lo que verdaderamente es complejo es sacar el diagrama UML. Cada uno de estos métodos, una vez que ustedes os ponéis, pues hacen cosas muy fáciles, muy simples. Cada uno de esos métodos pues no tiene más de 5 o 6 líneas de código. ¿Vale? Son métodos muy sencillitos. Entonces, el hecho de programarlo, pues es algo mecánico. Una vez que sabéis las 4 cosas básicas del hecho de la orientación a objetos, ¿vale? Echarle un vistacillo porque... Entonces, pues claro, esto está pensado para eso, por un diagrama de esto grande UML. Bueno, pues tú te vas a poner a hacer estas clases, tú haces esta otra, tú haces esta otra. Ya aquí, pues la gente pues se pueden organizar en equipo y hacer entre todos, pues, hacer la aplicación. Vale. Pero digamos, el diagrama ese se saca cuando ya tiene el programa hecho, No, no, no. Eso es como hacer, ¿qué te digo yo? Como si tú haces un edificio y ahora haces los planos. ¿Vale? Eso, lo que tú dices, se llama ingeniería inversa. ¿Vale? Que lo suelen hacer gente, pero para hacer documentación, para documentar, pues programas que no estén documentados. Pero esto nunca se debe de hacer después, porque no tiene utilidad. Esto la utilidad que tiene es eso, es que una vez que el analista, porque también existe una jerarquía de puestos en las empresas, está pues el jefe de proyecto, que es el que se encarga de planificar proyectos, hacer planes de proyectos. Después están los analistas, el proyecto se divide en diferentes programadores. Entonces ya el analista, una vez que se rompe la cabeza, que suele ganar más que los programadores por eso, porque tiene que pensar más, le pasa este diseño a los programadores y a los programadores de manera mecánica, pues los programan y los prueban. ¿Vale? Es un poco la forma de trabajar en las empresas, una empresa a la hora de desarrollar software. Entonces, claro, con este tipo de diagramas UML, estos son, como digo, son mapas, auténticos planos, ¿vale? Y que favorece, pues, el trabajo en equipo, el poder hacer una aplicación entre un equipo, con la coordinación de un equipo de personas, ¿vale? El rollo del programador solitario, que hacía un juego. No, eso es de los años 80, cosas así, que como conocía yo conocía programadores de los juegos estos de Spectrum, de Dynamic, había una empresa Dynamic, y yo me acordaba eso, de que cogían, ellos me contaban así, pues nosotros sacamos un juego, lo vendíamos y ya después nos íbamos al Caribe, se iban a los notas al Caribe, con el dinero que sacaban de los juegos, se iban al Caribe, quemaban la pasta, venían a España otra vez y volvían a sacar otro juego, y así sucesivamente. Me acuerdo, eran unos personajillos esos. Vamos, eran amigos de amigos míos, no eran amigos míos directos, de los típicos que te vas por ahí de cerveza un sábado al mediodía y mira, fíjate aquí, y te llega el típico amigo que te presenta las apariciones estelares de este tipo, y bueno, y te cuentan historias y demás. Eran eso, eran, me parece, los que hicieron el Capitán Sevilla, están por ahí, ¿no? Los juegos de estos de Spectrum y demás, ¿no? Bueno, hay por ahí un mundo de nostálgico de Spectrum y eso, y fue una época especialmente buena para España. Había muy buenos programadores en España, hubo muy buenas empresas de programación que han pasado luego muy desapercibidos, ¿no? Los que estaban metidos en ese mundillo, pues sí, eran conocidos, eran como pueden ser, pues, los grupos de música de fama, ¿no? Pero para las personas que no tenían espectro, ni entendían, ni les hacían falta, pues la verdad pasaron bastante desapercibidos cuando ahí hubo un buen filón, tuvimos un buen filón de programadores aquí, y además muy bien valorados fuera de España. Había hasta las empresas de Toposoft, Made in Spain, Dynamic,
todos eso hacían un juego bastante valorados a nivel mundial, ¿no? Y eso, y bueno, y hubo gente como esta que se forraba, ¿no? Y eran eso, eran dos. En el Caribe. Sí, no, eran carillos. En aquel entonces los juegos te los vendían en cintas de cassette. Eran porque las cintas que no sé si ustedes habéis llegado a conocerlas, los más de vuestros padres y demás, antes se escuchaba música pues eran unas cintas magnéticas que las ponías en el radio cassette y bueno, y un cabezal pues iba leyendo pues las diferentes ondas magnéticas grabadas en la cinta. Entonces aquello era secuencial, iba la cinta de un círculo a otro dando vueltas en una cinta y le iba escuchando. Y bien, el tema de los ordenadores estos domésticos de los años 80, pues como uno de los objetivos era de abaratar costes, pues el que inventó el Spectrum, pues lo que se le ocurrió que los programas, lo que ahora nosotros le llamamos el disco duro, pues utilizarlo, grabarlo en estas cintas de audio, los bits, los 1 y los 0 estos que hemos visto, que forman los programas, pues los metía, pero los codificaba, los modulaba con una frecuencia de sonido. Es como si yo dijera, eso va a ser un 0 y un 1, por ejemplo. Pero lo metía en el ordenador lo leía y dice, vale, este es el programa. Exacto. Entonces, pues, sí, era ingenioso porque sobre todo abarataba mucho los costes, porque tú lo que necesitabas era un magnetofón para que lo enchufabas con el ordenador. ¿Qué problema había? De que las frecuencias de sonido pues son muy lentas. Es decir, tú para un programa, para 48K, que era la memoria de esos ordenadores, pues tú tardabas cosas así de 5 minutos. Tenías que estar esperando 5 minutos a que cargara el juego. Es decir, que si ahora cuando ustedes le dais doble clic, por ejemplo, al Eclipse, y a veces nos impacientamos porque en vez de un segundo tardó, antiguamente eran 5 minutos, y luego que hubiera error, que no tuviera error en la transmisión de datos. Porque claro, allí cuando te juntaba yo en aquel entonces, pues tendría a lo mejor 13 años, 12 o 13 años. Pues allí cuando nos juntamos, pues 7 chiquillos en casa de uno, armando jaleo, ese ruido se lo metías también al magnetofón y al final te daba error el programa. Poner la droga para que no sonara nada. Sí, bueno, allí cuando nos poníamos a grabar juegos, porque los juegos eran muy caros, eran 700 pesetas, que era un dinero, eran pues más o menos actualmente como si fueran 7 euros. Vamos, al cambio también del IPC, vamos, una peseta de un euro ¿un euro cuánto era? No me acuerdo cuánto era, ¿cuántas pesetas era un euro? 60 céntimos era 100 pesetas antes, 60 céntimos, pues más o menos hacerse la idea, o 3 euros eran 1000 pesetas. Lo que pasa es que antes la peseta por el IPC pues valía más. Pues más o menos al cambio se puede valer, pues eso, lo que el equivalente de ahora de entre 15 euros y 7 euros el juego. Que bueno, no era excesivamente caro, pero bueno, costaba en su día, costaba. Y entonces se forraban los programadores. Y allí por lo que hacíamos es que nos juntábamos los chiquillos pues, para copiar juegos. Había ya pirateando, ¿no? Ya pirateando por aquella zona, por aquel momento. Sí. Ahora los juegos te cuestan 20 euros y después sacan 40 DLC. Sí. No, 20 no, te cuestan ya los juegos de 35, 70 pavos. O sea, sí, que una barbaridad. Una barbaridad. Ahora también, los juegos de ahora, claro, el trabajo que tienen y todo lo... Hombre, claro, ahora tienen mucho trabajo, claro, porque ahora te lo hacen equipos de programadores y todo eso son gente que tú tienes en nómina. Antes pues lo hacía un programador y casi que lo hacía de manera más artística, ¿no? Era más... Pero bueno. Y eso. Pues bueno, sí. Los diagramones, lo que se fija uno más que nada son las clases, pero después los métodos y demás
puede que a lo mejor falte alguno, que haya además. Claro, esto es como todo, siempre ya depende del analista, lo bueno que sea, ¿vale? Pues te pondrá, contemplará todos los casos o le faltará algún caso por contemplar. Puede que eso, que haya algún método, pues que sí, que efectivamente, pues que falte. Normalmente suele ser habitual, porque es muy difícil de prever todos los fallos, ¿no? Pero bueno, ahí también hay analistas y analistas, ¿no? Los hay también más buenos. La diferencia entre un analista bueno y un analista que no es tan bueno, pues está ahí, en la capacidad de previsión. Claro, pero a lo mejor él piensa que a lo mejor muestra clara, o ese a lo mejor piensa que ahí va un contenido, pero después el programador se piensa que va a otro contenido distinto. No, el programador ya se tiene que ceñir al diseño. En el caso de que el programador pues encontrara algún fallo, ¿vale? Pues lo que suele hacer es decírselo, él se lo dice al analista, ¿vale? Y ya lo debaten entre los dos, ¿vale? Un programador pues que normalmente encuentra muchos fallos del analista, ¿vale? Se lo dice de manera bien al analista, no se pone borde ni se chulea al analista y demás. Pues eso hace que te valoren en las empresas, eso te da un valor adicional en la empresa. Si tú haces eso, a los pocos meses no te extraña de que te pongan a ti de analista, ¿sabes? Si ven que tú tienes cualidades de analista y que eres capaz pues, de hacer diseños de analista, pues es posible de que te asciendan, ¿no? Porque eso, como digo, y es una responsabilidad, porque claro, si esto lo haces mal, tú figúrate la cantidad de horas de trabajo de un equipo de programadores que tiras a la basura. Es decir, que eso es un trabajo de responsabilidad, ¿vale? Que también por eso cobran más los analistas, ¿vale? Claro, es más presión, dice, a los jefes dice que cobran por no dormir, ¿no? Dice. Pues no. Pero bueno, pero también hay técnicas y preparaciones para eso, para hacer las cosas, por lo menos que medio funcione, que vayan bien, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, un análisis así, pues bueno, muchas veces es difícil de prever pero bueno, eh, por lo menos un boceto, pues como boceto te puede servir, ¿vale? Ya luego, bueno, que falta algún método puntual o sobre, o como vamos a ver en el que yo acabo de hacer de aquí, por ejemplo, en el devuelve libro, pues, que es a lo que iba ahora. Este lo he puesto abstracto, pero ahora al implementarlo, pues me doy cuenta de que no lo es, ¿vale? Eso, por ejemplo, es un fallo de analista, pero bueno, se resuelve y ya está, ¿vale? Pues a medida que vayas cogiendo experiencia, pues te vas equivocando menos. Esto es como todo, ¿vale? Bueno, batallitas aparte, vamos a continuar con esto que no sé dónde lo he dejado. Vamos a ver. El libro fuera de plazo. Bueno, estábamos en la sección de libros fuera de plazo, exception. En el préstamo corto. Bueno, ya me han desaparecido aquí los errores. Y ahora a continuación, lo que tengo que hacer pues es la devolución del libro, ¿vale? La devolución del libro pues consiste en poner los atributos del libro. Vamos a utilizar, la verdad es que cuando es grande es más útil utilizar esto, ¿vale? Poner el prestado, lo tendría que poner a falso, la fecha de préstamo lo tendría que poner a null y número de ejemplares prestados pues lo subiría, le sumaría uno. No, prestado no, le restaría uno, ¿vale? Bueno, pues cogería, devuelve libro, fijarse que hemos dicho que prestado lo pongo a falso, fecha préstamo lo pongo a nulo y número de ejemplares prestados en gem
ejemplares prestados. Me parece que no había el número de ejemplares prestados. Me parece que no. NGen, le había llamado NGen. Número de ejemplares. Lo decremento. Fijarse que estos tres atributos que yo estoy tocando aquí son precisamente atributos de la clase libro, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a tener el mismo dilema de antes. O bien estos atributos le doy visibilidad protegido, que es la solución más peregrina, o bien opto por una solución más orientada a objetos, ¿vale? Es decir, un método que tenga en cuenta la relación de estos tres, de asignarle estos valores a estos tres atributos. Fijaros que esta asignación de valores a estos tres atributos, esto es una devolución, ¿vale? Esto es una devolución en todas las reglas. En verdad, esto es lo que nosotros hacemos para devolver un libro, ¿vale? Por lo tanto, aquí es a lo que voy antes, quizás, en verdad, sí necesite un devuelve libro en mi clase libro, que yo lo había puesto como si fuera abstracto, ¿vale? Pues en este caso, pues me di cuenta de que sí tiene sentido, pues hacer un método de evolución que me haga estas tres cosas, ¿vale? Es decir, que me voy al libro, esto lo voy a copiar, porque es un código que lo... vamos a cortarlo de aquí, control X, me voy al libro y el devuelve libro, que yo lo había puesto abstracto, pues ahora ya va a dejar de ser abstracto. Quitamos el punto y coma. Y el devuelve libro, pues lo que va a hacer es modificar pues esos atributos. Realiza una devolución. ¿Vale? Ahora, todos estos cambios pues se tienen que reflejar en el diagrama. Es decir, este devuelve libro. Esto ya va a dejar de ser abstracto. ¿Vale? Y luego aquí le había creado también me parece, el método nuevo que era el día de préstamo. Pues bueno, pues ya lo voy a poner aquí. Días desde préstamo de tipo in y recibe por parámetro una fecha, ¿vale? Ya modificamos el diseño. Y bueno, y aquí teníamos pues nuestra constante, sería con día de tipo long y el valor que tenía era de este final long, para que sea una constante, y el valor sería 864, ¿no? Sí. 64, 400.000. Vale. Y es privado. Y bueno, lo ponemos aquí arriba. Vale, bueno, pues cambiamos actualizamos el diseño. Nos damos cuenta del error y bueno, y el diseño hay que cambiarlo porque, bueno, porque estos son, puede ser bien un futuro para ampliar, ¿vale? Bueno, pues ya he creado el método, ¿vale? Mi método devuelve libro y lo único que tengo que hacer es utilizarlo aquí, ¿vale? ¿Cómo lo utilizo?
esto, devuelve libro, lo que hago es sobreescribir el método este heredado, ahora lo tengo que sobreescribir y voy a llamar al padre para que esos atributos me lo inicialice. ¿Vale? Esto sería pues una solución más orientada a objetos. Repito, la diferencia entre esto y poner el atributo protegido está en que así voy a reutilizar más código, posiblemente. ¿Vale? El número de código que escribo al final es el mismo, porque lo único que he hecho es trasladar las líneas de código que había aquí, pues las he trasladado a libro. Es decir, que no os creáis que por poner un atributo protegido os vais a ahorrar de escribir más código, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que yo he puesto aquí, el código que he puesto aquí, pues lo que he hecho es cambiarlo de lugar, de una clase a otra clase, ¿vale? Y ahora cuando haga la implementación del libro de préstamo largo, pues solamente pues voy a hacer uso pues de estos métodos, ¿vale? ¿No se podría hacer con método C? ¿Qué? ¿No se podrían hacer con método C? Con, bueno, get en este caso, ¿no? Que me devolviera el valor del atributo. No. Sí, eso sería, se podría hacer también, pero al final obtienen más código, ¿vale? Así, esto sería como más, una filosofía más orientada a objetos, ¿vale? Los get y los setter, pues hay que ponerlo cuando no hay más remedio. Es lo mismo que protegido, que es el cambio de visibilidad de los atributos, ¿vale? Pues lo suyo es que cada clase opere con sus atributos y haga algo útil con sus atributos, ¿vale? A través de los métodos que sí son públicos, ¿vale? Entonces, si hace buen diseño, pues te sale pues el código pues más sencillo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el libro de préstamo corto, ya lo tenemos ya implementado y ahora vamos con los libros de préstamo largo, ¿vale? Aquí también hay otro fallo, que la sección de libros fuera de plazo, ¿vale? Pertenece aquí al préstamo, a la clase préstamo, ¿vale? Lo ponemos también aquí, ¿vale? Aparece a la clase préstamo y a la clase libro de préstamo largo. Esto, bueno, habría que ponerlo por aquí también. Bueno, vamos a poner esto aquí. Bueno, ponemos por aquí, pero para que no se deben. Lo suyo es que se corten el número mínimo de líneas posible. Bueno, pues vamos con libro de préstamo largo, que sería muy parecido al libro de préstamo corto. Nos creamos otra clase. New class sería libro de préstamo largo. Decimos que hereda de libro y por atributo lo que tiene es el número de semanas, ¿no? Para que se llame n semanas. N semanas serían los atributos. Esta implementación de los libros de préstamo largo. Serían los atributos. Le tendríamos que hacer pues el método constructor. Bueno, el código pues sería muy parecido al libro de préstamo corto. Así que me voy a, para no repetir otra vez lo mismo,
pues sencillamente pues y hacer un copia y pegar, aunque esto es muy peligroso, porque a veces se lía uno más que aclara, pero bueno, lo copio, lo pego y voy cambiando cosas, ¿vale? Aquí tenemos pues eso, este de libro de préstamo largo, esto es cambio corto por largo, ¿vale? Lo demás es igual, pero tengo que cambiar. Digo que esto corre mucho peligro porque nos podemos dejar siempre algo en el tintero. Por ejemplo, aquí esto no es un n día, sino esto es un n sem, de número de semana. Por lo demás es igual. El bit punto. Aquí número de semana, aquí tenemos que número de semana, pues vamos a poner mínimo 1 y número de semana, vamos a poner un mes mayor que 4. Más de un mes no lo vamos a permitir devolver. Aquí esto sería el número de días incorrecto, aquí sería NSEM, ¿vale? En la sección también sería el número de... Claro, aquí tendríamos que hacer una distinción. Aquí vamos a poner número de semana serían por 7. Vamos a multiplicar por 7, ¿vale? Y ahora, si... número de semana por 7, ¿vale? Vale. Vale. Y ahora en NSEM, en semanas, NSEM. ¿Vale? Y ahora aquí podemos hacer más inteligente nuestro tratamiento de sesiones. En este número de días incorrecto. Pues aquí puedo decir if resto de dividir número de días entre 7 es igual a 0, es decir, sí. Pues entonces lo voy a interpretar como que lo que ha metido más pues es un número de semana, no es un número de días. ¿Vale? Esto puede ser verdad o no, pero bueno, pero en la mayoría de los casos voy a acertar, así que... Return se pueden meter varios return, no hay por qué haber, un programa no tiene por qué tener un único return. Semanas no vale, ¿vale? Más, aquí ponemos n días entre 7, ¿vale? Hacemos así y bueno, ya suponemos de que si el resto dividido entre 7 es 0, como antes lo he multiplicado por 7, pues que viene de la semana. Y bueno. ¿Podríamos poner dos return sin el if? ¿Qué? Sin el if, Sí. podemos poner dos return también. No. Tiene que... Si no te va a dar un error diciendo que el segundo return nunca se va a alcanzar. Porque el return lo que hace provoca ya que se pare el programa, que se detenga. Por ejemplo, si entramos en este return, nunca se va a evaluar. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre es elegante, por las normas de programación, siempre es más elegante de que haya un único return al final del programa. Porque si hacemos cosas como meter return dentro de bucle o cosas así un poco raras, eso también dificulta luego la lectura del programa. Un programador que no haya escrito eso, pues le suele costar más trabajo entenderlo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando la cosa es tan clara como esta, son métodos que son muy sencillitos, pues bueno, pues se puede poner, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestro préstamo largo. Bueno, pues ya tenemos aquí el constructor, los días a devolver,
El método este que tenemos que devolver la diferencia entre días de una fecha de préstamo más los días de préstamo. Bueno, esto lo tenemos que hacer, pero teniendo en cuenta que el número de días que tenemos aquí pues son semanas, ¿vale? Entonces pues tenemos que pasar de semanas a días. Tenemos n semanas, ¿vale? Sería igual al número de semanas, ¿vale? N semanas por 7, ¿vale? Multiplicamos por 7 y ya pues nos funciona menos los días desde préstamo, ¿vale? Multiplicamos por la semana y ya me dice los días que me quedan por devolver, ¿vale? Fijarse de nuevo aquí, acordarse del uso de este método. Este método decidí yo en su momento de la lógica esta de convertir, del trabajar con fecha, trasladarla desde el libro de préstamo corto a la clase libro. Fijarse que acierto. Estuve tentado de poner el atributo protegido. Acordarse que al final lo pasé al libro porque necesitaba del atributo de fecha de préstamo, que estuve tentado, el demonio me tentó a ponerlo protegido, ¿vale? Pero fijarse que en vez de eso, lo que hice fue la lógica del préstamo de corto periodo, decidí trasladarlo a la clase libro. Pues fijarse que acierto, porque ahora en el préstamo largo, fijarse el código como se me queda, ¿vale? Aquí tendría el mismo problema y sencillamente multiplicando por 7, ya tengo un código válido igual que el de libro de préstamo corto, ¿vale? Eso, por eso digo, vamos, si ustedes en el examen me lo ponéis protegido o no hacéis una solución brillante, pues bueno, no os lo cuento como mal, eso no va a hacer que suspendáis, no va a ser decisivo para que ustedes aprobéis o no. Pero más que nada lo que yo quiero es que vayáis captando la filosofía orientada a objetos, ¿vale? De lo que va tratando, ¿vale? De intentar cada clase darle su responsabilidad, y su responsabilidad son el manejo, las cosas que puede hacer con sus propios atributos, ¿vale? Si tenéis eso en cuenta luego, pues os vais a llevar sorpresas como esta, como implementaciones de métodos fáciles de resolver y reutilizar, ¿vale? Y la reutilización de métodos. Bueno, y el devuelve libro, pues yo creo que queda exactamente igual. Días a devolver, si los días a devolver menor que 0, lanzo la sesión. Si no, pues genero la excepción fuera de plazo. Bueno, aquí vale, ya está. Bien, pues ya está el libro de préstamo largo, ya también lo tenemos, y ya el único que nos queda pues son el libro electrónico. Enlace, tiene un enlace y un toString. Libro electrónico. Qué bueno, ya, adiós, he puesto en mayúsculas, tengo que hacer un refactor, ¿vale? Cuando hay que cambiarle el nombre, ¿dónde está refactor? Sí, vale. Aquí ponemos como comentario implementación del libro electrónico. Los atributos serían el enlace, private string enlace, y luego necesitamos el método constructor, ¿vale? Y luego tenemos que método que devuelve el enlace, vamos a devolver el enlace,
enlace, ¿vale? Que sería en el toString. Write public string toString, y bueno, lo vamos a devolver como cadena. Return en esa sería la implementación del toString. Y el constructor, pues bueno, libro electrónico hereda de la clase libro, extend libro, y bueno, y vamos a copiar el constructor de uno de estos. Control C, Control V. Aquí ponemos, esto será libro electrónico. Y ahora cambiamos, esto ya nos echa este tipo de sesiones, y en vez del número de semana, pues string enlace. Vale. Y ahora asignamos el enlace. Igual a enlace. Bueno. Pues sería, vamos a ver, tendría que, aunque no tenga sentido, ¿vale? Tendría que implementar pues estos dos métodos, ¿vale? El días a devolver, ¿vale? Pues bueno, pues devuelvo 0 y ya está, ¿vale? Y bueno, se quedaría así el ejercicio 4. Lo único que quedaría pues sería probarlo, que ya si eso mañana lo probamos y lo terminamos, ¿vale? Bueno, pues nada, ya, un ejercicio, la verdad, interesante, teórico, al principio más fácil y luego ya se complica un poquito, pero bueno. Sí, porque en verdad es que son de interpretación más libre.